También tenemos una convocatoria abierta. Ujú. Muy bien, Iniciamos entonces. va. Muy buenas noches, apreciable público del colectivo Historia GT, estimadas y estimados participantes de este séptimo diplomado en el marco de la celebración del centenario de El Quetzal, nuestra moneda nacional. Esta noche tenemos la participación del doctor Francisco Rodolfo González Galeotti, que nos estará acompañando con una conferencia titulada Pseudomonedas mercantiles, la lógica económica de las fichas de finca en Guatemala. El expositor es historiador guatemalteco, tiene una licenciatura en historia por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, es doctor en historia por el Colegio de Michoacán, México. Ha investigado sobre diferentes temas, en particular la historia de Santa Catarina Ixtahuacán en la posindependencia. También el comercio entre Nueva España y el Reino de Guatemala durante el periodo colonial. Y finalmente sobre los exilios federal centroamericano en México entre 1829 y 1840 y guatemalteco en Argentina entre 1954 y 1960. Así que hoy nos acompaña con esta primera conferencia de este ciclo que contará con tres distintas exposiciones en las cuales estaremos desarrollando un espacio de diálogo sobre historia económica, pero desde un enfoque crítico en la búsqueda de abrir estos espacios en los cuales podamos compartir sobre aspectos de nuestra historia nacional que han sido poco estudiados o poco divulgados. Así que muchas gracias, Rodolfo, por aceptar la invitación y muchas gracias a las amigas y amigos del colectivo por acompañarnos en esta noche. Durante la exposición, si ustedes tienen preguntas, por favor realizarlas a través del chat. Es la única vía por la cual vamos a estar intercambiando preguntas que le presentaremos al expositor al finalizar su presentación. Así que les agradecemos su presencia esta noche y el tiempo es para ti, Rodolfo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero, antes que nada, pues agradecerles a los compañeros de Colectivo Historia GT por invitarme, por considerar mi participación pues pertinente para esta actividad, para este centenario, que quizás podría pasar desapercibido, pero bueno, por suerte, pues no lo está, no es el caso. Como si pasó con lo de la Semana Trágica, pero bueno, eso fue hace unos 4 años. En todo caso, pues sí, siempre muchas gracias y yo lo que voy a hacer es compartirles una serie de reflexiones sobre el tema de las famosas fichas de finca, que como veremos no solamente se van a tratar de fichas de finca, pero la idea que está aquí, o lo que yo quiero proponer, es pensar estos objetos, pero más desde una perspectiva de la historia económica y en ese sentido desde una dimensión un poco más académica, en ese sentido, una academia un poco más crítica o más analítica. Entonces, básicamente lo que voy a plantear es es partir de la pregunta, ¿cómo entender las fichas de finca más allá de los objetos en sí? O sea, porque tradicionalmente y normalmente entendemos las fichas de finca como, o nos presentan a las fichas de finca como estos objetos de colección que tienen su historia y tal. Pero hay toda una lógica y una razón de ser de estos objetos, y ahí tal, pues vamos a ver esto. Lo único que sí les adelanto es que hay que pensar que estas fichas de finca, su historia no empieza con la reforma liberal o la llamada reforma liberal, sino que vienen desde el periodo colonial. Entonces ahí te vamos a ver por qué. Entonces voy a compartir la presentación que hice para esta actividad y ustedes me dirán si se ve. ¿Sí? Sí, sí se ve. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, las fichas de finca. Lo que voy a proponer o lo que voy a ir tratando de exponer, bueno, no tratando, voy a exponer, es el tema de cómo entenderlo desde una lógica económica. Entonces,
¿Cuáles son primero partamos de una cuestión básica, los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes del estudio de las fichas de finca? Pues tenemos dos vías. Tenemos la vía tradicional, que en este caso es la numismática, que de por sí, pues hay que reconocerle que tiene su lugar, tiene su espacio y tiene su lógica de ser. Que de hecho hay muchos trabajos, hay varios trabajos, por lo menos ahorita pude encontrar cuatro importantes sobre el trabajo numismático, que en este caso el objetivo de estos trabajos es hacer una catalogación y hacer un análisis desde el objeto en sí. Y sobre todo pensándole desde cuál es el de origen del objeto, de la ficha, de los propietarios, las denominaciones o las divisiones, subdivisiones que tenía el valor de estas fichas en distintas propiedades, propiedades inmuebles, o sea, fincas, tal cual. Y obviamente de qué tipo de materiales estaban hechos, si de hierro, de latón, de cobre, etcétera. Y sí, obviamente una parte muy importante del estudio de la numismática es la simbología. Esto es esencial en el estudio de la moneda. Y hecho, hay como todo una gran ramal de estudio de la numismática que atiende los símbolos y los significados y las razones de ser por qué se escogen determinados em, símbolos y, perdón la redundancia, y y que se obtiene ahí. Entonces ahí podemos mencionar los trabajos de Hermes Iriarte, que es un trabajo que se puede conseguir digitalizado, que está en la biblioteca de la Francisco Marroquín. Son 4 tomos, se pueden descargar gratis en PDF. Y están los trabajos ya publicados como los de Páez Andrade y Paz Rivera, y perdón, me comí una V, y los de Betorazzi Sagastume y de Morales Ostenberg, que son estos 3 libros que ustedes pueden ver en pantalla. Y Estoy en bueno, clase, esa es como escúchame. la más la otra vía de análisis es la parte crítica. Y la parte crítica, Sí, aquí estoy ya. podemos hablar de, compañera, creo que tiene su micrófono encendido, Ahorita te no sé quién comparto sea. el link. Pues, entonces, bueno, no Perdón, sé quién. por favor, quienes están participando en la sesión podrían cerrar sus micrófonos. Gracias. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, la segunda visión, en este caso, es la visión crítica. En este caso, la visión crítica más bien plantea lo siguiente, de que las fichas de fincas se utilizaron como un instrumento de explotación. Y ya. Es la tesis principal porque se plantea de que las fichas de finca servían para mantener en deuda a los trabajadores que estaban en las fincas, sobre todo las fincas de café en la costa sur, para mantenerlos amarrados a la propiedad inmueble, y volverlos pues mano de obra constante. Sin embargo, aunque esta crítica no es nueva, el origen de esta crítica se remonta desde la época de la Revolución de Octubre, más o menos desde el 44, 45, cuando se crea el Código del Trabajo. Y en sí misma la crítica no es propia solo de Guatemala, sino que viene también de México. ¿Por qué? Porque en México existía lo que se llamaban las tiendas de raya, que, o sea, en México se conoce más como tiendas de raya, que eran estas tiendas que es la misma lógica de las tiendas de las fincas cafetaleras, es una tienda donde se surte de materia prima para los trabajadores, pero como no pueden pagarlo todo constantemente, los mantienen con deudas y esas deudas se marcaban con una raya en tinta. Entonces, la crítica a ese sistema, que es una crítica a la dictadura de Porfirio Díaz, que luego se retoma, es parte de lo que desprestigia el régimen de Porfirio Díaz en México, y luego, debido a la presencia de exiliados guatemaltecos en los años y 40, ellos retoman esa crítica para entender lo que ellos están viviendo en su realidad en Guatemala. Ok, entonces hay una genealogía de la crítica. Ok, entonces estos son como los dos grandes acercamientos que tenemos, la numismática y la crítica. Ahora, ¿cómo podemos entenderlo desde una óptica de historia económica? Bueno, hay 6 aspectos a tomar en cuenta. El primero es que obviamente hay que ir más allá de la numismática, o sea, que es la línea dominante para trabajar las fichas de finca. Pero segundo, a partir del contexto. En este caso, el contexto histórico y social en el cual aparecen estas fichas de finca. Bueno, tercero, entender el papel de la deuda
porque la deuda tiene un papel muy importante en la existencia de estas fichas, el considerar los espacios económicos involucrados en la creación y circulación de estos objetos. Quinto, entender el papel del mercado y del Estado en relación a estos objetos. Y finalmente, bueno, atender a los protagonistas principales, que son los trabajadores, cómo se relacionaban con estos objetos y con esta dinámica económica. Entonces, para esto, la línea principal que voy a utilizar para entender esta parte económica es el trabajo de Ruggiero Romano. El Ruggiero Romano es un historiador italiano. Él pertenece a la Escuela de los Anales. Él es alumno de Fernán Braudel y se centró mucho en la parte de la historia económica. De hecho, es el mejor historiador en varios aspectos para entender la historia económica de América Latina, junto con Marcelo Carmillani. Por otra parte, el trabajo de Cindy Foster, esta historiadora norteamericana, que su trabajo se centra en la historia de los trabajadores durante la Revolución Guatemalteca, que, miren, de momento este texto no está en español, sería excelente que alguien se pusiera a traducirlo, pero está accesible en PDF en internet. Ok, ahora, entonces, partiendo de estas ideas, partiendo de estas seis elementos clave, ¿con qué empezamos? Empezamos con el contexto. Y el contexto básicamente es este. Estamos hablando de que tenemos un modelo económico liberal del capitalismo, perdón, me equivoqué con una L, de la segunda revolución industrial, en el cual se inserta Guatemala como un proveedor de materia prima para el mercado internacional. Y esta conexión toma cuerpo a través de compañías y firmas internacionales. ¿Cuáles compañías? Podemos mencionar a la Casa Skinner, que esta viene desde la época de la Federación Centroamericana. Otra que es, por ejemplo, la compañía Champer, que está allá se ubicó en la costa sur. Esto es más o menos entre la Federación y la época conservadora. Em, Se supone que de esta compañía viene el nombre de Champerico. Ahí más o menos, para que se ubique, pues Puerto Champerico, que está allá en la boca costa occidental. Y finalmente una de las compañías más importantes, que es la firma Notenbon Hermanos, que no solamente tenía propiedades inmuebles, o sea, no solamente tenía fincas en San Marcos, también era una banca, también era una casa comercial. Entonces estaba todo en uno, pues. Si les interesa investigar más sobre esta compañía Notenbon, revisen el trabajo de Matilde González, su tesis de doctorado. También está en internet. Bueno, ahora, un aspecto clave que hay que pensar también del contexto es que esta Guatemala que estamos hablando, que está entre 1870, bueno, 1860 aproximadamente, hasta 1940, es que no hay un mercado nacional. O sea, ¿y por qué no hay un mercado nacional? Básicamente porque no hay una homogeneidad de precios, o sea, y no hay una monetización suficiente. ¿Qué significa esto? Que si bien hay circulante, este circulante no es el mismo para todos lados. Se recordarán que las fichas de finca, casi que cada propiedad emitía o tenía la suya propia. Entonces, no tenía este factor, esta cualidad de aceptación en todos lados. Entonces, no hay una monetización suficiente. Y eso obviamente limita la capacidad de compra y venta de las cosas. Ok. Disculpen, creo que no, tuve varios errores ortográficos, me disculparán por estar haciendo las carreras así de noche. Pero bueno. No hay una homogeneidad de medidas. Ciertamente una de las cosas que más se criticaba o que más se suele mencionar en críticas, sobre todo de los extranjeros, es que no hay un único sistema de pesos y medidas. Porque, por ejemplo, solo recordarán que para medir la tierra tenemos legua, tenemos caballerías, tenemos manzanas. También para los pesos solemos utilizar más las libras, pero internacionalmente se utiliza el kilo. Entonces hay una cuestión ahí
particular, o sea, no está como totalmente todo homogéneo, pues, que es una cuestión clave para poder transportar y medir los productos. Y obviamente, en términos, justamente para transportar y medir los productos se necesitan caminos, pero no hay un sistema, no hay una ruta de caminos homogéneo o bien, bien mantenida, pues, en este periodo. Todavía, aunque actualmente es por todos los problemas de la corrupción y otras razones. Pero en esta época no había todo un proyecto de infraestructura homogéneo para todos lados. Y si bien hay caminos que permiten el tráfico de cosas y el comercio, como por ejemplo ciertos productos como el maíz o la misma azúcar, no son lo suficientemente fuertes para crear un mercado. Pues un mercado necesita el movimiento de muchos productos. Ok, entonces esas son algunas de las que podemos retomar de lo que plantea este Ruggiero Romano. Ahora bien, es el contexto. Ahora, ¿las fichas son monedas? No, las fichas no son monedas, porque una moneda tiene al menos 8 características clave. Primero que es la autenticidad, o sea que son difíciles de falsificar, la homogeneidad, que todas tienen el mismo valor, la liquidez, que se pueden usar de manera inmediata, la fungibilidad, que se pueden reemplazar si se deterioran, la divisionabilidad, que implica que se pueden fraccionar de manera limitada, el reconocimiento, que es lo que les decía, que son ampliamente aceptadas, que es una unidad de cuenta, que es una medida común y que es una reserva de valor, o sea que pueden almacenar valor a lo largo del tiempo. Aquí marqué justamente las cualidades o los aspectos que no tienen las fichas de finca, que son la autenticidad, la homogeneidad, el reconocimiento, la unidad de cuenta y la reserva de valor. O sea, todo esto no tienen las fichas de finca. ¿Por qué? Porque no todas valen lo mismo, algunas cuentan por reales o por pesos o por una carretada de leña. ¿Son difíciles de falsificar? No, estas monedas, justo por sus materiales, sí podrían ser falsificadas fácilmente. Ampliamente aceptadas, no, no son ampliamente aceptadas. No valía la mismo la fecha de la finca Las Nubes que lo que valía las fichas de la finca Filipinas. No tienen una medida común, son diferentes, pues cada quien hizo lo que quiso y no contenían valor. ¿Por qué? Porque estaban hechas de materiales, de metales no preciosos, o sea, níquel, cobre, hierro, a diferencia de oro o plata. ¿Por qué es importante esto? Porque antes las monedas, sobre todo, por ejemplo, los reales de A8, los reales españoles, estaban hechos de plata. Entonces sí tenían esta cuestión de almacenaban valor por largo tiempo. Entonces sí, no son monedas, son pseudomonedas en este sentido. Este es un elemento clave que es necesario tener en cuenta. Son pseudomonedas. Ahora, el otro aspecto que les mencionaba es el papel de la deuda. A ver, la deuda que espero que nadie tenga una deuda, es básicamente un elemento esencial para mantener las relaciones mercantiles y sociales de producción. Ustedes sabrán, y si habrán estudiado el tema de la reforma liberal y toda la cuestión del trabajo forzado, sabrán que más o menos desde 1871 hasta 1834, todo este sistema de la producción de café funcionaba a través de la deuda. O sea, iban los habilitadores, que estaban en los pueblos, y endeudaban a los campesinos, a los indígenas sobre todo, y con esa deuda, para pagar esa deuda tenían que ir a trabajar determinada cantidad de tiempo en una finca y se volvían mozos colonos. Ok. Entonces, ese es justamente cómo podemos entender la cuestión de que es clave para mantener el sistema. Pero también estas monedas, que son esa expresión, materialización de una deuda, son también la materialización de relaciones con distintos trasfondos. Es decir, no es lo mismo una ficha de finca de una finca cafetalera al de un ingenio azucarero como los de los Herrera o farmacias, porque también las farmacias tenían fichas o las tiendas o la United Fruit Company. O sea, aquí no solamente estamos hablando de fichas de café, estamos hablando de todo un entramado de intercambios que está en todos los niveles, pues, y en muchos sectores involucrados. Y la deuda, ¿por qué se adquiere?
ahí te lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es porque los trabajadores buscaban capital y liquidez y recursos a cambio de labores concretas, de jornadas acordadas o contratos de mala fe. Labores concretas. A veces un trabajador iba a una finca y necesitaba liquidez así rápido porque necesitaba pues pisto y para poder obtener materiales de construcción para hacer su casa, para poder tener una independencia y tener su terreno particular. Pues no todos podían hacer eso, pero ahorita les comento de dónde sacó esto. Jornadas acordadas. Esto es, por ejemplo, con la cuestión de las habilitaciones. Y bueno, los contratos de mala fe es porque, por ejemplo, algo que menciona este Lincoln, que es un antropólogo gringo que llega a Nevaj a finales del siglo XIX, habla de cómo los habilitadores, que también eran dueños de las cantinas, emborrachaban a los campesinos, a los trabajadores, y los hacían firmar contratos estando borrachos o estando alcoholizados para ir a trabajar a una finca o para venderles sus terrenos. Así es como algunos ladinos adquirieron terrenos ahí en esa área, pues. Entonces, hay toda una estructura y una serie de factores clave para entender la deuda. Ahora, ¿de dónde saco estas ideas? De, por ejemplo, la cuestión de las labores concretas y eso. De este libro que verán en pantalla que se llama El contador de los días. Es un trabajo antropológico de Benjamin y de los Colby. Son dos antropólogos gringos que entrevistaron a un Balbastish, o sea, un contador de los días, a un Nahkij en lengua Ixil. Y él cuenta su vida y cuando cuenta su vida, sus primeros años de vida, ahí se puede ver cómo funciona la deuda de manera concreta, cómo cómo necesitan de el trabajar para determinado finquero para obtener dinero, para comprar terreno, para comprar alimentos o para independizarse. Entonces hay toda una cuestión ahí de ese relato interesante, pues, que no ha sido trabajado. Y también otro texto clave es el relato de Juan Tayón. Este lo trabajó, ahí está la maestra Gabriela Grijalva, y ella en lo que pudo ver, también hay una parte de cómo funciona el papel de estas deudas en los trabajos ya no son mozos, ya cuando que se vuelven los mozos colonos, que no son los temporales, perdón, ahí me equivoqué, que son los que viven dentro de una finca. Ok, entonces aquí este es el segundo aspecto, este otro aspecto clave para entender el papel de las fichas de finca, porque en todas estas cuestiones e interacciones de deuda están insertas. Ahora, ¿cómo funcionan? Verán, las fichas de finca, como todos sabemos, solo funcionaban en la tienda en la tienda de la finca. Entonces, eso significa que la finca, el ingenio o la frutera es un espacio clave. El segundo espacio clave es el pueblo. El pueblo es importante porque ahí están los habilitadores y está la fuerza de trabajo. Y estos lo que van a tener es que el pueblo va a funcionar como el espacio donde está la fuerza de trabajo y de consumo, porque lo que está en una tienda se necesita consumir. Ok, y ellos ven, en este sentido, se ve desde el pueblo a la finca como este espacio laboral y de consumo, y aparte como un espacio de acceso a crédito y contracción de deudas. El otro lugar clave es la cabecera. La cabecera, pues el municipal, la departamental o la misma metrópoli. Y la cabecera es el punto que conecta a la finca con el mercado con el mercado nacional o el poco mercado nacional que puede haber, que en este caso puede ser solamente el mercado de una ciudad, pero también el mercado internacional. ¿Y para qué es importante el papel de de las cabeceras? Por ejemplo, en Quetzaltenango, donde está la firma Ascoli, donde está la Casa Notenboom. Porque desde allí pueden importar mercancías, pueden prestar dinero para las fincas de café, para los finqueros, pero sobre todo porque es a través del mercado internacional que se accede a las compañías o a las empresas que fabricaban las fichas en concreto. Entonces las importaban desde el extranjero. Entonces por eso es importante esta conexión. Ah, ahora,
Las propiedades, ¿qué tipo de propiedades podemos encontrar? Pues están las de capital, ¿no? O de propietarios, como los alemanes, los españoles, que son el segundo grupo extranjero más importante que hay. Esto es algo que ha estado trabajando este Arturo Terracena, que han sido como, por eso hay una sociedad de beneficencia española, entre otros grupos extranjeros. Y están las fincas nacionales, que pues son los ingenios, están las haciendas, o sea, las de ganaderas, y también están las fincas de café, que no todos son grandes fincas de café, hay pequeños y medianos propietarios de café, pues. Acuérdense que como todos pensaban que el café iba a ser el progreso, pues todos le entraron al negocio. Entonces, pues sí, todos buscaron tener esta cuestión. Y finalmente el gran pulpo desde 1900, la United Fruit Company. Ok, entonces, ¿qué papel en el espacio donde van a circular, donde van a estar eh, consolidadas las fichas de finca, va a ser la tienda? Entonces, en la tienda va a ser el espacio clave para el consumo de productos de primera necesidad. Cosas básicas: maíz, frijol, arroz, textiles, o ponchos, ropa, aguardiente y otros tres productos que ahorita no me acuerdo, panela, bueno, y no sé si cuerda y otros dos, pero por lo regular eran como ocho de cajón que siempre iban a estar en la tienda y que son los productos que siempre iban a necesitar los trabajadores. Ahora, la finca también tiene una función clave y es que según la ley se suponía que a los trabajadores se les tenía que pagar, pero la cuestión aquí es, ahí se me fue una R. ¿Quién determina el valor del pago y que ese pago sea el mismo que manda la ley? Entonces, aquí hay una pregunta que puede seguirse investigando y que sería interesante, pues, seguir abordando, seguir trabajando, pues, saber si realmente las fincas pagaban lo que mandaba la ley en concepto de esas fichas de finca o en concepto de trabajo, pues. Eso requiere un trabajo y fuentes, pues. Ahora, hay dos em, dimensiones clave para entender que están involucradas en el pago de las fichas de finca a los trabajadores. Es el papel de la usura. Como se recordarán, les mencionaba que esto viene desde la colonia, y es que resulta que desde la colonia ya existían las pseudomonedas. Se llamaban tlacos o monedas macuquinas o macacos. A lo mejor ya ustedes ya lo habrán escuchado, pero eran básicamente divisiones o pedacitos, cachitos de una moneda. Se suponía que si era determinada cantidad de cachitos de una moneda, pues equivalía a una moneda completa. Pero lo que sucede es que en las tiendas, pues solían ser mañosos los tenderos, entonces solamente te dan un intercambio injusto, pues. Entonces eso provocaba toda una cuestión de usura. Bueno, lo que ya mencionaba de la deuda, que también aquí hay algo importante mencionar, que todos los productos que se podían comprar en una tienda de una tienda de raya o una tienda de finca, no necesariamente eran los de mejor calidad. A lo mejor les podían vender los de segunda o tercera calidad, entonces se desgastaba rápido, entonces eso podía mantener una deuda del trabajador hacia la finca, pues. Y lo último es que justamente por eso, por el hecho de que la finca proporcionaba productos o mercancías, pero podía venderlos o intercambiarlos por un valor menor o quizá el doble o manipular los precios reales de lo que costaba la mercancía. Entonces, de esa manera, desde la finca se podía acumular riqueza a través de la usura. Ok. Bueno, esto es como creo que es mucho más complejo, pero intenté como sintetizarlo, por lo menos hacer un esquema que pudiera verse de manera clara. Entonces, ahora, bueno, hasta aquí espero que todo bien, ¿no? Ya estoy acostumbrado como a hacer preguntas a medio camino, pero ahorita solo voy a avanzar con esto. Pues yo lo que también necesito que ustedes entiendan es que a este punto es que las fichas de finca pues tienen toda una lógica económica que va de la mano en última
instancia con la acumulación de capital, con la acumulación de riqueza. O sea, el famoso trabajo no pagado, aquí se ve de una manera muy descarada. Y algo interesante, algo clave que necesito que ustedes tengan en cuenta es que esta cuestión de las fichas de finca no es exclusiva de Guatemala. Pasó en El Salvador, pasó en Honduras, pasó en Nicaragua, pasó en México, pasó en Chile, pasó en Estados Unidos. O sea, todo el continente americano está atravesado por este sistema y siento que todavía no está bien estudiado, a pesar de la amplitud de la, de la, de la situación. Entonces, bueno, no pensemos que porque tenemos estos trabajos de numismática sobre fichas de finca en Guatemala, que solamente pasó en Guatemala, no, pasó en otros lugares. Entonces, justamente porque pasó en otros lugares, podríamos tener referentes de cómo estudiar este tema de manera mucho más profesional, incluso hacerlo como una línea de investigación. Bueno, a ver, voy con lo siguiente. El papel del mercado y el Estado. O sea, el mercado, como ya les dije, tiene esta cuestión de una lógica de acumulación de capital. Ahora, ¿cómo funciona el mercado aquí? Verán, hay un trabajo de Ralph Lee Woodward, que es sobre Rafael Carrera y la creación del Estado de Guatemala, y algo que menciona es que durante todo el periodo independiente, en Guatemala circularon dos tipos de dos monedas. Circuló moneda nacional, es decir, moneda em, hecha de materiales minerales del territorio y acuñada en la ceca guatemalteca, pero también habían monedas que venían de otros países, chilenas, mexicanas, inglesas, gringas, y esas también circulaban. Entonces, ¿qué sucede? Hay una ley de un teórico, un economista que se llama Grisham, es Gresham. Y lo que él propone es de que justamente por la circulación de todas estas monedas, que son monedas malas porque son fraccionarias, porque tienen menor calidad, porque son hechas con materiales de segunda categoría, entran a un determinado mercado, a un determinado país, y por su presencia, por el comercio, poco a poco la moneda buena, que es la moneda acuñada localmente, que es de plata o que es de oro, sale del país, entonces se deprecia. A ver, ¿qué propone este Ruggiero Romano? Dice que no es necesario, que si bien hay una salida de moneda de alto valor, que, perdona que esto suene otra cosa, aunque de moneda de calidad, pues como de oro, de plata, que sea local, en realidad esa moneda que es muy apreciada, que puede ser de plata, no está saliendo al extranjero, se está acumulando. Y son los grandes comerciantes los que están acumulando esa moneda de valor alto. Entonces, ¿qué implica esto? Que las grandes compañías o las grandes familias comerciantes o las oligarquías son las que van a estar acumulando la liquidez, es decir, la liquidez, o sea, toda esta capacidad necesaria para acelerar o para darle un movimiento al mercado, pues. Entonces, esta, hay una fuga de este circulante de alto valor hacia dentro del país, es decir, hasta las familias de poder, pues los oligarcas, los finqueros. Si lo pensamos en el contexto del liberalismo, ya no solamente estamos pensando em, en las familias poderosas tradicionales de la oligarquía, de la aristocracia criolla, también estamos pensando en las compañías extranjeras. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo se traduce esto? Que en el resto del país, la gente de a pie no cuenta con un stock monetario insuficiente. Es decir, no cuenta con estas monedas a la mano. O sea, no es como el día de hoy donde tenemos unas fichas de 5, si es que todavía circulan, o las de 50 len, o las de un quetzal, o las chocas. No, son pocas, son
monedas fraccionarias de poco valor en un lado, son estas pseudomonedas que solo tienen una circulación limitada, o son papel moneda emitido por las casas, por los bancos privados. Entonces, ¿qué significa esto? Que pues se comercia con lo que se tiene. Entonces hay un gran desbalance y una gran ausencia de estabilidad monetaria. Entonces, hay un aspecto que menciona Romano, pero que él lo piensa, por ejemplo, para los pulperos o para los tienderos de una ciudad como, por ejemplo, la Ciudad de México de la época virreinal o de la época colonial, es el hecho de que hay un sistema de usura de los comerciantes sobre los tenderos y de los tenderos sobre los consumidores. Y si esto lo trasladamos para el momento liberal de Guatemala, también podemos hablar de esto, pero en este caso a través de líneas de crédito o bien a través de estas papeles moneda que solo comerciaban los tenderos y los tenderos lo daban a los consumidores a través de las fichas de finca. Sí, sí, ahí está voy a esa pregunta, ¿cómo se paga en el común? Ahí está, vamos a eso. Entonces, ¿qué pasa con el común? Que en realidad, si se dan cuenta, monedas que hablaban de que vale por una carga de leña, que vale por media jornada o que vale medio real, en realidad lo que estaban haciendo ahí es que no estaban pagando con moneda que tuvieran valor, sino que simplemente estaban pagando a través como un trueque. O sea, en realidad lo que estaba pasando desde abajo, o sea, ras del suelo, era un sistema de trueque. Y no es el trueque de que yo te doy un saco de maíz por unas gallinas, no. Es un trueque de un objeto por una determinada cantidad de trabajo o algo que represente el trabajo. Y ese objeto, que es un intermediario, es el que trueca por un determinado objeto de consumo. Entonces no hay una cuestión no hay la moneda con valor no intermedia las relaciones económicas, sino es simplemente trueque. O sea, en ese sentido, casi que la ficha de finca es como, tiene un papel simbólico, pero que esconde todo un sistema de usura. Ok. Entonces, si eso no queda tan claro, pues lo podemos hablar más al final. Ahora bien, eso es en el caso del mercado. En el caso del Estado, el Estado, en el modelo liberal, debe funcionar como un ente regulador. Entonces, funciona a través de leyes regulatorias, como por ejemplo la de 1869, que buscaba controlar la circulación internacional y la emisión interna. O sea, ¿qué significa eso? Que básicamente darle un orden a todo ese flujo de moneda que se está monopolizando y esta otra moneda internacional de baja calidad que utilizaba la gente de a pie. Ese es un primer momento. Y luego en 1894 es cuando en el contexto de la crisis del café, la crisis internacional del café, que entre otras cosas se da porque Brasil, que era el mayor productor de café en el mundo, produce al por mayor, hace que truenen los precios del café y eso afecta a todos los pequeños productores guatemaltecos. Entonces todos entran en crisis. Entonces, una de las primeras disposiciones es que la Casa de Moneda emita monedas, o sea, acuñe monedas para propiedades particulares y que también que gestione las, las, el, que gestione cómo ciertas casas internacionales de Estados Unidos o de Europa van a fabricar estas monedas privadas o ya directamente el peso guatemalteco. Y justamente esto es importante porque hay que recordar que también estas fichas de finca en el curso legal van a existir más o menos entre 1854 y 1866. Hay un debate sobre cuál es el momento en que inicia, hasta 1924, cuando se da la reforma monetaria. Aunque en la práctica van a existir hasta 1945, hasta después de la revolución. ¿Sí? Entonces, en este contexto, en esos años, es cuando justamente el Estado va a dejar que, así como laissez-faire o laissez-faire,
que dejar hacer, dejar pasar, que cada propiedad haga lo que quiera y tú usan sus monedas como les guste, pues. Ese es un principio del liberalismo, pues. Entonces, está esto. Entonces, es el papel del mercado y el Estado. Y ahora, ya para terminar, em, en todo esto, ¿qué papel tienen los trabajadores? Bueno, primero, ¿por qué los trabajadores se van a meter a todo este embrollo de este tipo de monedas que básicamente les están robando? Primero, porque necesitan materia prima y subsistencia para primeras necesidades. En una finca, si bien, y si eres mozo colono, te van a dar un terrenito para que trabajes y vivas ahí, si eres mozo habilitado, y apenas llevas tus tamalitos de viaje y se van a echar a perder por mucho calor de la costa, de la boca costa, necesitas alimentos, sobre todo si viajas con tu familia. Entonces, tú vas a trabajar mientras viajas con tu esposa y tu esposa va a trabajar moliendo granos, pero ¿dónde vas a conseguir granos? En la tienda de raya. Entonces, por eso es que estaban ahí, pues, entonces ahí es donde se van a topar con este sistema. Ahora, el otro aspecto es que ciertamente, si bien la liquidez está monopolizada por los grandes propietarios, sí necesitan los adelantos. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, en las localidades, en los pueblos, necesitan un adelanto de dinero para pagar ciertas cuestiones como responsabilidades públicas, por ejemplo, si están en una cofradía o si son delegados por una autoridad para cierta actividad, o bien, y esto también tiene una función de prestigio social, o bien para comprar los materiales necesarios para hacer tu casa, porque tienes que construir tu casa. Que esto es lo que le pasa a Chaskó, que es el Balbastich de Nevaj. Entonces hay una necesidad para adquirir las cosas que no puedes obtener de manera inmediata. Entonces, por eso se van a meter con todo este embrollo. Ahora bien, esto no significa que no tenga, que simplemente estén sometidos a esta situación. Por ejemplo, lo que mencionan en este relato del contador de los días, este Chaskó va a buscar en determinados momentos y coyunturas especiales la intervención de ciertos dueños de finca o ciertos dueños de propiedades, tanto en la Boca Costa como en Nevaja. ¿Para qué? Para obtener terrenos, comprar un terreno, adquirir un terreno en la costa o adquirir su propio terreno en el altiplano para construir su casa, para construir la madera, para conseguir los animales que necesita como dote para sus esposas, pues, que se casó varias veces o se juntó varias veces. Entonces, eso implica que tiene que desembolsar un capital, pues, y ese es un capital que no tiene a la mano, entonces ofrece su fuerza de trabajo para conseguir eso. Ahora, hay una anécdota, que esta es casi que una anécdota familiar, en este caso es el caso del abuelo, el papá adoptivo de mi abuela, que él trabajó en la United Fruit Company como rotulador de mapas. ¿Y qué pasó? Que en la UFCO, pues ya ven que tenían, pues, no solamente, no era un solo lugar, sino estaban las distintas propiedades. En las distintas propiedades solía haber una tienda. Y también esto funcionaba como una tienda de raya, como una tienda de finca. Entonces, allí iban los trabajadores a conseguir lo que necesitaban. Pero ¿qué pasaba? Que originalmente quienes administraban la tienda eran norteamericanos. Y si estás en Guatemala, el problema es de que a lo mejor no sabes inglés. Entonces, ¿qué pasó? Que en un determinado momento, en un viaje, conoció a otro gringo y le empezó a preguntar por el nombre de ciertas cosas, como cómo se escribía o cómo se decía pollo, cómo se decía mantequilla, cómo se decía pan. Entonces, ¿qué hizo? Que fue con todos los demás trabajadores de la frutera y les dijo cómo se decían los productos. Entonces, de esa manera, cuando llegó el pago y les daban estos tokens, estas fichas, iban los trabajadores y decían, yo, I want butter, I want chicken. Entonces el gringo como que de la tienda se, se escandalizó porque como estos guatemaltecos, estos
estos tercermundistas, bueno, no, en esa época no había tercermundistas, pero estos de acá, estos latinos, ¿dónde habían aprendido a hablar inglés? Entonces, básicamente le vaciaron la tienda con los productos que necesitaban. ¿Qué hicieron los gringos de la frutera? Pues cambiaron al administrador de la tienda de un gringo a un guatemalteco para que sirviera como de contención, de muro de contención para los productos, ¿no? Entonces ahí también los trabajadores en ese sentido se podían organizar. Y aquí hay que recordar algo interesante. Y es que en las tiendas de las fincas, no todas quienes administraban las tiendas, por ejemplo, en la Boca Costa, podían ser ladinos, pero también podían ser chinos, porque acuérdense que hay una migración china a inicios del siglo XX. Y si hay algo que hemos observado de cuál es el tipo, cuál era la relación entre los chinos y los mayas, es que ellos respetan la cuestión de la palabra. Entonces es posible que en algunas tiendas también el simplemente acordar y quedar apalabrado fuera suficiente para que la deuda no se acumulara, como sí podría haber pasado en otras tiendas solamente administradas por ladinos o gringos. Y finalmente algo que pude leer y que estaba haciendo memoria de dónde lo leí, que creo que lo leí o en el libro de Cambranes que habla de Arbenz, o en una entrevista que habló Domingo Hernández Iscoy, es que cuando llegó la revolución, uno de los primeros actos que hicieron los trabajadores de las fincas de café, y no sé si fue por la revolución o fue la emisión después de la emisión de Código del Trabajo en el 45, es que los trabajadores de las fincas llegaron a las tiendas, agarraron todos los papeles donde les tenían escritos sus deudas y los quemaron para romper el ciclo de deuda. Y obviamente aquí pues está toda esta cuestión, hay una historia que podemos decir pues una lucha de clases o una lucha social, que en este caso en sí mismo, pues o sea, el objeto en sí mismo va a ser ese intermediario de esa realidad que se está manifestando. Entonces eso sería por mi parte y gracias por la atención. Pues no sé si tienen más preguntas o que intente resolver. Bueno, aquí hay una pregunta eh, de Reinhardt, Miguel, que es si existía el trueque del trabajo por bienes, entonces ¿cómo funcionaba lo del intercambio? ¿A los mozos no se les pagaba en fichas de finca? No, sí se les pagaba. O sea, la cuestión es que sí se les pagaba, pero la cuestión es de que ese pago no es un pago en salario, es funciona más bien como trueque, porque les están pagando no por una jornada, por lo que valdría su trabajo en el valor de la moneda de curso legal, sino por un trabajo de destajo. Entonces, no está mediado esta idea creo que no está realmente tan mediado la idea del valor del trabajo asalariado. Y sí, lo que dice Lorena es de que en 1984 las fichas de finca funcionaban en la Boca Costa, les llamaban fichas de rayar en la finca La Esperanza Jacobi. Y sí, eso también es cierto. Algo de lo que he estado leyendo es que, o revisando, es que las fichas de finca todavía existían hasta los años 80. Creo que quizás en menor cantidad de cómo existieron, en la época del oro del café, pero sí, todavía existían, pues. Entonces, lo del sistema oro. Es que mira, lo del sistema oro, lo que pasa es de que eso funcionó hasta más o menos los años 20, 30, porque antes de eso, en realidad, lo que funcionaba era la moneda más mayormente aceptada, era la plata. Lo del oro es más bien de los años 20, es después de la Primera Guerra Mundial. Con razón, tienen bloqueados los micrófonos. Ok.
Pues sí. Sí, entonces el sistema ahora más bien funcionaba, se podría, creo que empieza a funcionar más bien a la par que sea la reforma monetaria. Y si no mal recuerdo, creo que tiene que ver la reforma monetaria con la aplicación del sistema ahora. ¿Dónde lo leí? Mm, Creo que un trabajo de José Molina Calderón menciona eso del sistema ahora. Ok. Muchas gracias, Rodolfo, por tu valiosa participación. Y solo para hacer una aclaración, iniciamos este ciclo de conferencias con el objetivo de ampliar nuestro conocimiento sobre el desorden monetario y la desigualdad en el acceso al circulante en Guatemala, como bien explicó ampliamente Rodolfo durante la conferencia. Y esto nos sirve como una buena base y como un buen antecedente para ir entrando en materia de la importancia de la reforma de 1924. Y hay varias preguntas, creo que él las ha ido respondiendo todas. Y creo que quedó por ahí un temita que dijiste que podías explicar más adelante, creo que era sobre la usura. Y mientras él nos termina de explicar brevemente este último punto, si alguien más quiere agregar algún comentario o alguna pregunta en el chat, que es el único medio que estamos utilizando para compartir y para poder agilizar el tiempo. Así que si quieres ampliar brevemente este tema, por favor. Bueno, lo de la usura, mira, básicamente lo que plantea este Ruggiero Romano es que en las tiendas de las ciudades, por ejemplo, Ciudad de México, en la colonia, están las pulperías, que también se llaman pulperías. Entonces, la idea que está aquí detrás es que, por ejemplo, vos sos una persona de a pie y el dueño de la tienda te vende algo por 10 quetzales. Te vende, por ejemplo, una taza de vidrio por 10 quetzales. Y te paga en tlacos, en pseudomoneda, en moneda macuquina. O sea, no te paga en la monedota de platas, que es la monedota de plata es demasiado importante para que ande rolando ahí por entre todas las cantinas, ¿va? Porque eso es lo que va a pasar. Entonces lo que sucede es que cuando vos querés y llegas con algo y querés pagar por otro objeto, pero con la moneda que este tendero te dio, el tendero no te la va a aceptar. El tendero te va a decir, eso no es suficiente, tenés que darme más porque esa moneda no vale lo suficiente. Si te dio, este, mm, si el tendero te dio 10 quetzales en monedas de cobre, vos tenés que pagarle 15. Entonces te está cobrando de más por el precio originalmente, de lo que originalmente sería. O sea, básicamente se está aprovechando de ti, te está pidiendo, exigiendo más. Que es un poco la lógica de lo que pasa, por ejemplo, cuando compras y vendes dólares, pues. O sea, hay un campo donde te empiezan empieza todo el rollo de la usura, ¿va? Entonces, esto es lo que también está detrás ahí de estos intercambios que pasan en las tiendas de las fincas también. O sea, vos vas a tener que pagar de más fichas, o sea, vas a tener que trabajar. Si un saco de frijol te lo van a dar por una media jornada de trabajo, vos que tenés que darle una ficha que valga media jornada de trabajo más un cuarto de jornada de trabajo. Entonces ahí te están cobrando en usura tu esfuerzo, tu trabajo directamente. Así es, y además la convivencia de diferentes tipos de intercambios, diferentes tipos de relaciones sociales, de relaciones asalariadas, peonazgo, o sea, hay un montón de complejidades y como bien mencionaba Lorena, por ejemplo, la extensión de hasta cuándo circularon estas fichas de finca, incluso pues no me atrevería a especificar una fecha porque es variable de un territorio a otro y también es una muestra de cómo la desigualdad en este país
se han construido desde diferentes ámbitos y esta es parte de la invitación de este diplomado también. La numismática nos ha aportado valiosísimos elementos para analizar la moneda, pero nos quedamos cortos si nos centramos únicamente en las piezas y no vemos sus relaciones sociales y cómo está impactando incluso en la sociedad actual, ¿verdad? Mucho, incluso todavía podemos ver algunos rezagos e incluso fincas donde todavía se conservan estas fichas, ahora ya como recuerdos o como souvenirs, como nos sucedió con Lorena hace algunos años, realizando una investigación en la finca San Julián, que actualmente es propiedad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hay acá dos comentarios. Julio dice, es por eso que durante la presidencia de Manuel Estrada Cabrera se prohibió hacer hilo de oro o plata porque los alemanes sacaban así los metales. Y Daniel Quisquinay dice sobre este tema y también siguiendo el hilo de ideas desde Romano, los tenderos en las haciendas y fincas aceptaban deuda y aplicaban usura, era una especie de banco. Y finalmente, Reinhardt menciona, haciendo mi pregunta de manera diferente, ¿con qué vienen a pagar los mozos la tienda de la finca? Mm, ujú. Ah, ok. Pues mira, ahorita, bueno, qué bueno que está este Daniel, porque Daniel, porque de él también retomé mucho el trabajo que publicó que encontré en internet. Bueno, y gracias por ahí por el aporte. Bueno, de Reinhardt, creo que, mira, lo que pasa es de que los trabajadores entregan una determinada cantidad de trabajo, o sea, fuera una jornada de trabajo o un trabajo en concreto. Entonces, ¿quién les pagaba? Pagaba el finquero o el capataz. Entonces iban como a sus actividades, porque hay registros de las jornadas de trabajo, lo que hacían en la jornada de trabajo, y ahí les daban las fichas. Entonces, con esas fichas, luego iban los trabajadores, hacían bolita, y luego iban a la tienda. Entonces, con esas fichas les pagaban a los tenderos. Sí, no sé si ya pude responder tu pregunta. Y bueno, un último comentario, y con esto vamos cerrando. De nuevo, Daniel Quisquinay menciona, los tlacos o tablillas de los tenderos tenían valores menores a medio real, y eso es interesante porque al menos en el periodo de la dominación española, esos valores en plata no se usaban para pagar impuestos. Y con esto concluimos la participación. Muchas gracias por su interés, muchas gracias por los comentarios, las preguntas. Esperamos que esta primera sesión del diplomado haya sido un espacio fructífero y de mucho interés para seguir ampliando estos y otros temas. Así que, por favor, Rodolfo, si quieres despedirte de nuestro público. Está bien, bueno. Pues bueno, pues muchas gracias por el espacio, por su tiempo también, que es valioso. Acuérdense que finalmente nos pagan por nuestro pago es este, por el tiempo que utilizamos. Y lo único que sí les recomendaría para cerrar es, no solamente se queden con lo que yo dije, o sea, busquen también ustedes mismos sus fuentes de información, su, el trabajo de Rollero Romano, el de Matilde González o varios de los que mencioné, se puede encontrar en internet, es accesible, o sea, ustedes mismos pueden profundizar en estos temas y eso es súper importante. Y bueno, que bueno, que la asistencia se marca automáticamente. Ok, muchas gracias. Muy bien, y los invitamos la próxima semana, el martes, nuevamente a las 7 de la noche. Vamos a tener con nosotros a Leticia González, de nuevo ampliando sobre esta temática. Y la última sesión del diplomado vamos a hablar ya propiamente de la reforma monetaria que dio origen a nuestra moneda nacional. Así que muchas gracias, tengan todas y todos una muy buena noche. Nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Buenas